Muy buenas tardes, apreciables amigos. Les habla Néstor Germán Rodríguez y en todos los misma hora, aproximadamente a las 6 de la tarde, transmitimos este programa de Turmero para siempre. Un programa que lo hacemos mi hermano Efraín, él desde su casa y yo acá de la mía, por razones que todos conocemos, y que sea 400 años de la fundación de Turmero, que fue en 1620. Este pueblo es un pueblo de doctrina, fue fundada por el mandato del reino español y de la Iglesia Católica. Por eso se dice que nace de la fe. Eh, lo transmitimos por Facebook y por Instagram. Por Facebook por la cuenta particular mía y por Instagram una cuenta que yo tengo, Memorias de Aragua. Allí estamos en vivo. Y el tema que vamos a tratar hoy es el de la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria de Turmero. Una iglesia que en el caso particular me bautizaron, hice la primera comunión, después me confirmaron y allí incluso fue mi boda matrimonial. De tal manera que es una iglesia que está permanente en nuestra vida cotidiana. Y este tema es muy importante porque la iglesia de Turmero es un símbolo que ya vamos a ver, porque es una iglesia única en cuanto a su constructiva. Y yo me he basado en un libro que escribió un gran historiador, sobre todo de la parte religiosa, que es Manuel Barroso Alfaro. Y él escribió un libro que se llama Turmero, pues en los documentos inéditos. Y allí relata toda la historia. Él tuvo que basarse en las investigaciones que hizo en los distintos estantos pues, de la vida religiosa venezolana. Le recomendamos este libro, Turmero en los de Manuel Barroso Alfaro, que una parte del mismo puede conseguir en lo que llamamos nosotros las memorias históricas de Turmero, que esta es una cuenta que está en Facebook, un grupo que usted puede solicitar su afiliación. Entonces, cuando se le encomienda el propósito de crear la iglesia a lo que llamaban los encomenderos precisamente, que eran los que controlaban todo el territorio de los valles de Paya y de Guayavita y de Turmero, le encomiendan que construyan una iglesia, que hagan la casa parroquial, que hagan lo que era. Y esto lo hace justamente por mandato de la Iglesia Católica y del reino español. Entonces, pero estos encomenderos también deberían, aparte de construirla, y todo lo necesario para que funcionara. Pero a los encomenderos esto no les interesaba, porque ellos tenían el control de los indios y los esclavos, y según las leyes, una vez que se formalizara el pueblo y se construyera la iglesia, entonces los indígenas tenían ciertos... Ellos no querían soltar esos beneficios que tenían, porque ellos prácticamente se enriquecían producto del trabajo de los esclavos. Un saludo para mi nieta María Sofía Rodríguez, que nos está sintonizando desde Miami. Entonces, los indios no fueron tratados como han debido hacerse y lógicamente esto trajo sus desavenencias con la iglesia. Y entonces el obispo amenaza a los encomenderos. Le dice, o construyen o van a ser castigados de acuerdo a las normas que existían para ese momento. Entonces el obispo solicita información y dicen que no han hecho nada. De esta manera el obispo la advierte de diríamos, un edicto a todas las iglesias del país para que por desobediencia se castigue a estos encomenderos del Valle de Turmero y también de La Victoria y otros más que no querían construir estas iglesias y los amenaza con lo que se llamaba en aquel momento la excomunión mayor, que era, bueno, pues algo verdaderamente grave para esas personas porque iban a ser segregados de la vida social y iban a ser, yo diría algo así como tratados, dicen los que saben de esto, como leprosos, que no iban a ser aceptados en la sociedad. Y ellos, pues, indudablemente, solamente podrían salir de ese castigo si el Papa en su oportunidad le diera, diríamos así, los beneficiara con que quedaban de esa condena.
Entonces, bueno, los encomenderos no les quedó otro que a regañadientes aceptar. Y comenzaron a construir la supuesta iglesia. Y verdaderamente no era tal la iglesia de construir, era una especie de choza y otro de lo demás. De tal manera que esta iglesia la terminan ellos de construir el 6 de agosto de 1622. Ya en 1620 le habían dado la orden. Demoraron 2 años para construir lo que construyeron. Lo único que no hacer fue el campanario. Entonces la iglesia era una especie de una casa hecha de bareque y el techo era de caña amarga, que es lo que llamaban en aquel momento. Y bueno, y así ellos entregan la iglesia y pasaron ese periodo. Luego, en 1647, el fraile Mauro de Tovar visita el pueblo y observa que dicha construcción de la iglesia está conservada indudablemente, pero que Turmero representaba tanto, que ellos ordenan que se haga una mejor iglesia, que la mejoren de lo que habían hecho. Y bueno, así pasan los años. Todavía en 1726 se hicieron reparaciones, no había terminado la nueva iglesia que nunca llegaría a su conclusión. Hubo un caso por ahí, por lo demás, bien dramático, que uno de los sacerdotes en aquella época, el licenciado Álvaro Cienfuegos, que era un cura de la iglesia, imagínense ustedes, y entonces el obispo ordenó justamente la investigación, y no solamente la investigación, sino demandaron a una de las hermanas para que entregara eso, porque ya se había muerto, pues se le abrió un expediente y todo lo demás. Y el obispo Madroñedo, en 1761, está cierto que la iglesia se funda en 1620, estamos ya en 1761, ciento y pico años después, ordena que la iglesia de Turmero se construya con 3 naves, que es la que está ahorita, porque la primera iglesia fue la que ya les referimos, que era una iglesia pequeña. También saludo a mi otra nieta, María Bianca, que está en Miami, y a su mamá también, a Blanquita. Bueno, entonces, ya ellos se dan cuenta que la iglesia original, la primera, estaba en mal estado, y entonces es necesario un nuevo templo parroquial, que es lo que decían en aquel entonces. Y entonces, según José Rosalío del Carpio, que era un cura interino que estaba todavía ahí, la iglesia era de adobe, la vieja, ¿no? Y estaba en ese momento cubierta de caña y tejas. Ya tenía tejas la iglesia. Y bueno, así pasa el tiempo. Y en 1781, el obispo Mariano Martí, muy reconocido por todos, pero señala la existencia del terreno donde se está construyendo la iglesia de la nueva estructura, que duraría en construirla 30 años. Y en esa iglesia hay que destacar, en la parte vieja, la iglesia vieja, que se remodeló varias veces a través del tiempo, tenía su sacristía, tenía la capilla mayor. En esa capilla mayor estaba el Santísimo, estaba la Virgen de Candelaria, estaba el baptisterio, estaba también todo lo que tenía que ser pues con los altares de la iglesia, sobre todo que se resaltaba, estaba Jesús crucificado, las benditas ánimas del purgatorio, la Señora de la Soledad, Nuestra Señora del Rosario. Esos eran los santos que estaban antes allí, de los santos no, las imágenes de las vírgenes. Nuestra Señora de Begoña, que es la patrona de Ocumares de la Costa, San José, no podía faltar, y Nuestra Señora de la Merced también. No se ve que estas iglesias eran de mucha raigambre española, y la Virgen de la Merced es muy importante ya. Y había una imagen que todavía se conserva, y ustedes la verán si van a la iglesia de Turmero cuando pueda ser reabierta. Es la imagen de San Antonio de Padua, que es la imagen más antigua que está en esa iglesia. Y bueno, este era el de la iglesia vieja. Después todo eso se muda a lo que sería la iglesia nueva. Pero miren ustedes,
11 de octubre de 1785 se desplomó la antigua iglesia, la original, la primera. Y entonces, gracias a Dios no causó daño. Estaba dentro de la iglesia en ese momento el que llamaban el sepulturero. Y entonces este señor sepulturero, bueno, se salvó de milagro. Entonces el cura Juan Rafael Rodríguez, que en ese momento estaba al frente de la iglesia, decide darle prioridad a la iglesia nueva, obviamente, porque él se da cuenta que la vieja ya no tenía salvación, ya no podía funcionar bien. Y de tal manera que entonces busca esta manera. Y el día 14 de septiembre de 1791, esta fecha es muy importante, el obispo Mariano Martí ya la bendición de la nueva iglesia, aún sin terminar, y así se hizo el 23 de octubre de 1791 en un Te Deum que ofició el presbítero Juan José Álvarez de Lugo, que es el que estaba al frente de esta responsabilidad. En este momento estaba, diríamos, adornada y tenía con las alhajas del caso. El cura Álvarez de Lugo es llamado por a nivel nacional y para que fuese capellán de Venezuela, y bueno, tiene que abandonar el cargo que ocupó durante unos 12 años. Fue un hombre muy querido, hicieron una gran despedida y de grata recuerdo en aquella oportunidad. Siempre se ha caracterizado porque ha defendido a los débiles, defendía a los indígenas. Dice que Santibulcio era un santo venerado por los indígenas y los esclavos de aquella época. Imagínense ustedes, de los indígenas. Y también porque es una iglesia que ha irradiado siempre felicidad y espiritualidad a todos sus hijos. El área es un verdadero monumento artístico. Fíjese bien, aquí voy a entrar en una materia bien delicada. Es un verdadero monumento artístico de la nación. Es una joya artística y arquitectónica de la época colonial. Saludo para César Méndez, que nos acaba de sintonizar por Facebook. Entonces, es tanto así que Graciano Gasparini, un gran historiador, un restaurador de iglesias, un arquitectura y a la pintura, y que tiene obras importantes, libros escritos sobre el particular, reconocido incluso sus obras y sus trabajos por la UNESCO, restauró algunos templos en Venezuela, como el de Espíritu, el de Coro, el de Santa Ana en Nueva Esparta, en fin, algunos. Escribió una gran obra que es obligatoria para todos los que les gusta esta materia. Un saludo para Paola Méndez, mi queridísima primita que está en Ecuador. Cuídese, querida prima, cuídese como todos tenemos que cuidarnos. Y te pregunta, cuando este señor Gasparini analiza la iglesia de Turmero, ¿quién ideó la fachada de la iglesia de Turmero? Bueno, fue alguien anónimo que hizo esta hermosa fachada que aún se conserva con todas las mejoras que le han hecho. Y señala él en su escrito que tiene 3 naves por serie de columnas cilíndricas de orden toscano. O sea, viene de Italia, de la época de Etruria, en época anterior a la conquista de Grecia. Esas columnas que están dentro de la iglesia, que reciben unos arcos que van de un lado a otro de la iglesia, medio punto, y más raramente rebajados. O sea, él le busca la forma, porque son conocedores de esta materia. El templo de Turmero pertenece, dice Gasparini, a los últimos años del siglo XVIII. Su fachada, levantada en pleno periodo neoclásico, son, con otros templos, los más barrocos existentes en Venezuela. Esto lo traigo a colación, porque para resaltar la importancia que significa la restauración de una iglesia como la que se está haciendo en Turmero y en muchísimas iglesias en el país. El gobierno se ha dado por remodelar la iglesia, aportar a la iglesia católica esto, pero no se trata de remodelarla, es que
que es una palabra diferente, que es el lenguaje que usan los arquitectos, los restauradores, los que saben de eso. Porque un ingeniero, ya todos sabemos, pues los ingenieros construyen, pero los arquitectos son los que diseñan. Bueno, después de inaugurada o bautizada esta iglesia de Turmero, la vida continúa. Desde 1791 es la iglesia que nosotros observamos aquí en Turmero. Y entonces, bueno, se han restaurado en varias oportunidades. Todos los sacerdotes han contribuido en mucho. Yo recuerdo, porque fuimos monaguillos del padre Pedro Moreno, que con carretilla y todo, subía por esas escaleras hechas por él, no era una escalera, una rampa, para llegar allá arriba, el cemento, para justamente restablecer los techos que se estaban cayendo. Y cada uno ha hecho lo que ha podido. En estos momentos se está restaurando la iglesia, ojalá todo quede bien. Y 177 párrocos por la iglesia de Turmero. Entonces, bueno, hay unos que han durado mucho. El caso del padre José Panlago duró 20 años aproximadamente, otros han durado 12, otros han durado 6, en fin, hay unos que han durado muy poco tiempo. Y esa iglesia tiene sus altares. Hoy en día son diferentes a los que les nombré anteriormente, de los anteriores, pero hoy en día, en la parte superior de la iglesia, ustedes observarán, debo decirles que en la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria de Turmero hay tres imágenes de la Virgen de Candelaria, una que está en el altar mayor, otra que está en una ala de imagen principal y otra que está en la fachada, que ya lo vamos a hablar un poco de eso. Entonces, arriba en la iglesia de Turmero está la Virgen de la Candelaria en el altar mayor y está Santibú. Mucha gente no sabe esto. Santa Ana con la Virgen Niña y Santiburcio, como ya le dije, que era venerado por los esclavos en aquella época. Y está en la parte baja, están los retratos de Juan Pablo II, de San José, y está el Cristo crucificado, o Jesús crucificado, junto con San Juan y la Dolorosa. Estas son las imágenes que están en la parte baja del altar principal. Que la Virgen de Candelaria tiene un nicho especial en el ala derecha y en el ala izquierda está el Santísimo Sacramento del altar. Este altar del Santísimo Sacramento en una ocasión estaba ubicado en uno de los laterales, era una hermosura enorme, las lámparas brillaban, aquello era interesante. Lamentablemente tuvo que ser mudado de ese lugar y allí se conservan altares, pues. Está San Onofre, la Virgen de Coromoto, las Tres Divinas Personas, está San Antonio, todavía lo tiene, está la Virgen de las Mercedes, está la Virgen de Fátima, la Virgen del Carmen, el Corazón de Jesús. Eso no tiene la iglesia de Turmero hoy en día, pues. Entonces, y que son muy visitados, pues, por todos los que van allí. De la iglesia original ya no existe el púlpito. Yo recuerdo, yo lo he visto, el púlpito. Ahí existía un púlpito donde se daba el sermón. Estaban en la mitad, en una de las columnas. Y también había una parte en superior, que es lo relacionado, donde estaba el coro, donde estaba un órgano grande. Bueno, ya indudablemente a través de los años eso ya no existe, pero sí existe el campanario, existe la casa parroquial que es de estilo colonial. Sí, la iglesia de Turmero es una iglesia modelo, pues, durante muchos años. Pero vamos a la fachada. La fachada es sumamente importante porque es de un artista anónimo. Y allí está, aparte de la Virgen de Candelaria, está Santiburcio y la Virgen Niña o la Virgen Santa Ana, que está en la parte superior, se observan todos los signos, fíjense bien esto, todos los signos de la pasión de Cristo. Signos. Está, por ejemplo, la capa, pequeña, pero está el azote con que lo flagelaron, está el martillo con que le clavaban los clavos, los alicates, en fin, hay una serie de imágenes que simbolizan la pasión de Cristo. Está la palabra INRI, que significa Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Está la corona de espinas, también en uno de los marquitos del frontificio, que así lo llaman de la iglesia.
En la parte superior hay un tabernáculo, justamente donde se ofician la misa, está el cáliz, o hay una cruz. Bueno, esto, como dice Barroso en su libro, es una verdadera joya simiológica, porque si cada una de las figuras habla de por sí solo. Esta es la única en Venezuela. Es un canto al misterio de la redención de Jesucristo y a la Eucaristía misma. Es un verdadero canto a la pasión de Cristo y rinde homenaje. Incluso hay figuras dentro de ahí, que en las esquinas, en los laterales, que justamente le dan un homenaje a la raza indígena. Y esto es bien, pero bien importante. Bueno, apreciables amigos, ya para finalizar, debo destacar que la casa parroquial se conserva. Hoy en día nuestro sacerdote párroco, la casa parroquial, porque dentro de la iglesia la están, ojalá que restaurando, es nuestro deseo. Y lamentablemente pues no ha sido así con la parte del frontificio. Ahí está la residencia también del párroco en ese lugar. Y verdaderamente cuando se reabre y salgamos de todo esto, yo les pediría que fueran y se sentaran en un banco al frente de la iglesia y observen todo lo que les he hablado. Yo coloqué en mi muro en Facebook, coloqué justamente un artículo de Barroso donde explica con detalle lo que es esto. Y digitalizar el turmero podrá conseguir mayor información. Bueno, les habló Néstor Germán Rodríguez. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos Dios mediante el próximo jueves. Dios me lo bendiga. Hasta luego.